Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos entender y aprender más de tu palabra, conocerte cada día más, Señor, que tu luz, Señor, sea a través de tu palabra en nuestros corazones, para que podamos verte a ti y para que puedas mostrarnos qué tenemos en nuestro corazón, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Sandri. Bueno, ¿ustedes me escuchan bien todo? ¿Sí? Sí. ¿Sí, sin problema? Ya, súper. Ya. Entonces, hoy estamos continuando con lo que habíamos empezado ya hace algunas semanas, y hoy vamos con la cuarta parte de lo que son las bienaventuranzas. Y ahora vamos a conversar con lo que significa los misericordiosos y los limpios de corazón, es decir, los bienaventurados, los misericordiosos y bienaventurados los limpios de corazón. ¿Mm? Bueno, como siempre, no sé si hay alguna observación, algún comentario de todo lo que hemos visto hasta ahora, o tienen alguna duda. Si alguien tiene una duda antes de empezar, eh, iniciamos. Y si no, empezamos con los misericordiosos y los limpios de corazón. ¿Hay alguna observación, comentario? No, ya. Entonces, empezamos con los misericordiosos y los limpios de corazón. ¿Mm? Es el primer, esta es la quinta bienaventuranza. Los misericordiosos es la quinta bienaventuranza, y los limpios de corazón es la sexta bienaventuranza, ¿no? Que hoy vamos a ver, y también el domingo. Entonces, empecemos con los misericordiosos. ¿Qué piensan ustedes que son los misericordiosos? ¿Qué piensan ustedes que es la misericordia? ¿Cómo lo ven esto? ¿O qué es la misericordia? ¿Todos tienen claro qué es la misericordia? ¿O saben lo que es la misericordia? ¿O qué les parece que es la misericordia? ¿Mm? Acuérdense que siempre hablamos muchas veces de la gracia y de la misericordia. Y hay una diferencia entre la gracia y la misericordia, ¿o no? ¿Alguien puede decir qué es la gracia o alguien más qué es la misericordia para poder diferenciar eso? Para empezar a conversarlo. ¿Alguien? ¿Qué es la misericordia o qué es la gracia? ¿Y qué es la gracia? La Para aprender. misericordia, Cristian, puede ¿Sí? ser que ¿Pablito? Dios pone su corazón, su amor en la miseria del ser humano. Así es. Esa es la misericordia. Y la gracia es el favor inmerecido de Dios. Eso es Ah, la gracia. súper bien. Entonces, la misericordia es, a pesar de que somos unos miserables y que no tenemos que ser juzgados, la misericordia tiene que ver con que no nos pagan con lo que deberían pagarnos. ¿Me entiendes? Así es. ¿Ya? Es decir, yo recibo, yo deberían juzgarme y yo debería ser condenado, pero por misericordia no soy condenado. ¿Mm? Así es. Es decir, es no pagar a otro, porque está la misericordia que también uno tiene que tener con el otro, no pagar a otro con la misma moneda o no hacerle pagar al otro lo que la otra persona me debe. Eso es misericordia. ¿Ya? Y no sé si queda claro para todos lo que es la misericordia, porque de repente uno habla de misericordia, pero nos pasa a todos que de repente no dimensionamos lo que es la misericordia y hablamos de misericordia un montón. Y, bueno, es eso. Es decir, nosotros teníamos una deuda que saldar que era terriblemente grande, que era ser condenados, porque teníamos que saldar la deuda del pecado, por lo tanto la deuda del pecado era ser condenados, pero Dios, Jesucristo, da la vida por nosotros y entonces esa deuda es borrada. ¿Ya? Eso es misericordia. Y la gracia, tal cual como menciona Pablito Wilson, es sumamente importante. Además, nos da algo que nosotros tampoco merecemos, ¿ya? Es decir, no solamente nos perdona nuestra deuda, imagínense, ¿eh?
no solamente nos perdona nuestra deuda, sino que además nos da algo adicional que nosotros no merecemos. Y esto es sumamente importante porque los cristianos no dimensionamos lo que esto significa. Por eso es que juzgamos tan fácilmente al prójimo. Porque no dimensionamos que no solamente se nos perdonó la deuda, sino que además nos regala más, que es la gracia. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Señor y tener un gozo permanente y además tener riquezas eternas. ¿Se dan cuenta? Ese es el concepto. Entonces van asociados tres cosas, que es la misericordia de Dios, la justicia de Dios y la gracia de Dios. Van siempre relacionadas. ¿Se te corta? ¿Ya? ¿Se me corta? ¿Se me corta a mí o se le corta a ustedes? ¿Ustedes me escuchan bien o es solamente Alejandra la que me escucha? Yo acá escuchamos súper bien. Corta, entonces Alejandra escuchado que se le súper corta. bien. Sí, es Alejandra que se le corta. Pero voy a sacar entonces, voy a sacar la imagen y con eso se les va a cortar menos. ¿Ya? Entonces eso. No sé qué les parece. Si eso queda claro o hay algún otro comentario adicional que quieran expresar con respecto a lo que es la misericordia, la gracia y la justicia, por supuesto, que van Yo, a hacer. claro, ¿Sí? ¿Ya? yo ahí veo todos los atributos de lo que se llama el amor. Así Por es. eso es que Dios es amor, justamente. Súper lindo. Entre Absolutamente. la gracia y la misericordia está el amor, todo está ahí. Así es. No es jactancioso, todo lo cree, todo lo soporta, nunca deja de ser. Así es. ¿Ya? Eh, Entonces, por mi, don Cristian, ¿sí? por mi ¿Ya? parte, quería plantear que ocupaba mal el término yo, en todo caso, de misericordia. Ya. Ya. Porque siempre como que, pucha, me dio misericordia una situación y voy a ayudar a esta persona, pero como cuando lo plantea que el pago que no se le realiza quizá una falta, algo que no corresponde y se paga bien por mal, no tenía idea de eso. Pensé que era algo que Así te es. movía a ayudar a alguien, sino que no se te juzga en ese aspecto. Se te perdona, Así se te tiene misericordia. No sé. Así es. Eso es. Sí, porque hay una confusión súper bueno en lo que está planteando Elías, porque muy fácilmente nos confundimos la lástima con la misericordia, la confundimos muy fácilmente. ¿Ya? Es decir, la lástima es, pucha, yo siento lástima por esta persona porque está en peores, no está en peores condiciones que yo, entonces le doy algo, le ayudo, tiene, por ejemplo, ya, no sé, tiene poca comida, le doy unas lucas, eso es lástima. Ahora, indudablemente no es malo dar, si nadie dice que sea malo dar, pero hay una diferencia enorme entre la lástima y la misericordia. La lástima es un tema, es un sentimiento, ¿me entiendes? Entonces yo siento lástima por la persona y como veo que está en situación complicada, le doy. La misericordia tiene que ver con un amor profundo por hacer la voluntad de Dios y por consecuencia por amor a mi prójimo. Y eso se manifiesta, pasó un avioncito acá, y eso se manifiesta en un tema un tanto diferente, porque a la persona que necesita, yo le doy aunque no me agradezca, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo sé diferenciar o cómo puedo diferenciar si algo es por lástima o es por misericordia? La diferencia se hace cuando yo doy a esa persona y esa persona no me agradece, a mí no me duele. Y le doy gracias a Dios. Eso indudablemente no es humano de nuevo, es sobrehumano. Por ejemplo, muy comúnmente nos pasa a nosotros, y esto les ha pasado a todos ustedes, porque me ha pasado a mí también, y yo estoy seguro que a todos ustedes les ha pasado, es que, por ejemplo, ustedes dan algo, ya sea, no sé, un regalo,
lo que sea, plata, ayudan a alguien, y esa persona no me agradece, no me da las gracias, e incluso de repente antipático contra mí, y eso, bueno, ya, y nomás, y lo acepta así, eso me genera una molestia a mí. Y es más, inclusive la próxima vez, como que lo pienso 2 veces de darle, ¿me entiendes? Eso es lástima. La misericordia es superior a eso. ¿Por qué? Porque la misericordia tiene que ver con que tal es el amor que yo le perdono esa ingratitud y le vuelvo a dar nuevamente. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que eso es completamente sobrehumano? Eso no se puede hacer humanamente. Porque lo lógico es que a mí me moleste, ¿entiendes? Es lo lógico, ¿no? Humano. Entonces, esa es la diferencia entre la lástima y la misericordia. Y lamentablemente hay mucha confusión con eso. Y uno cree que tiene misericordia, pero en realidad lo que está haciendo es lástima. Y eso Dios te lo puede mostrar solamente, porque es Dios el que te lo muestra, nadie más. Si Dios no me lo muestra, no me doy cuenta. ¿Ya? Entonces, eso es un poco esa diferencia, y qué buena que la hemos conversado en otras situaciones, pero bueno que Elías lo haya mencionado. No sé si está claro o alguna otra observación sobre eso. ¿Alguien quiere hacer alguna observación sobre esa diferencia entre la misericordia y la lástima? Y es un proceso que Dios hace solamente en nosotros. ¿Ya? Listo. Entonces, hablando de lo que significa, volviendo a lo que es la misericordia, y la misericordia, y acá lo que teníamos también para presentar, espérenme un poquito. La misericordia dice, leamos lo que es la bienaventuranza de la misericordia. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué creen ustedes que, bueno, eso es ser misericordioso, lo que ya entendemos lo que es la misericordia, pero ¿por qué se dice que alcanzarán misericordia? ¿Por qué creen ustedes que se habla de alcanzar misericordia? ¿Qué es alcanzar misericordia? Porque dice, bienaventurados misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué piensan que ustedes se refiere a esto de alcanzar misericordia? Porque nosotros ya cierta misericordia alcanzamos, ¿no? Porque somos salvos. Algo que no merecíamos, el Señor nos lo dio. Borró nuestras deudas y dijo ya, ahora no tienes deuda. ¡Churra, qué impresionante! ¿O no? Impresionante ese cuento. Pero entonces, ¿por qué tengo que ser misericordioso si ya el Señor me perdonó? Y después, si no soy misericordioso, no alcanzo misericordia, pero si soy misericordioso, alcanzo misericordia. ¿No les parece sorprendente eso? ¿Qué piensan ustedes? Que dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Que vamos a llegar a ser como Jesús, la transformación que Él va a hacer por misericordia. Sí, eso tiene que ver, justamente tiene que ver con eso, pero el tema de alcanzar misericordia es lograr misericordia. Esa misericordia tiene que ver con que nos da la gracia para poder hacer su voluntad. Esa misericordia es tan impresionante, esa misericordia, que no solamente nos perdona nuestras deudas, sino que además es tan profunda la misericordia, que además nos da algo más, que significa la gracia para poder tener un gozo permanente en nuestra vida, y no solamente tener un gozo permanente en esta tierra, sino que además, imagínense el grado de misericordia, ¿ya? Que nos regala algo que nosotros no merecemos, que es el gozo en esta tierra, y además nos regala riquezas eternas. ¿Se dan cuenta qué impresionante? Es realmente impresionante poder entender eso. Entonces,
Cuando uno entiende la profundidad de lo que Dios nos entrega, y realmente yo creo que no somos conscientes de lo que Dios nos ha entregado por ser salvo, y nos entrega por poder seguirlo a Él, porque tampoco es nuestra capacidad, entonces, y recién entonces, podemos empezar a entender a nuestro prójimo y poder tener algo de misericordia con los que nos rodean. ¿Se dan cuenta? Entonces, la misericordia de Dios es tan, pero tan profunda, en resumen, de que no solamente borra nuestras deudas, sino que además, cuando disponemos nuestra voluntad a decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, nos da la gracia para hacerlo. Imagínense, Jesucristo hace el 99% del trabajo. Y hace el 99% del trabajo, nosotros aportamos solo el 1%, y por hacer ese 1% para colmo, nos regala vida eterna y riquezas eternas. ¿Se dan cuenta? Lo impresionante de la misericordia de Dios. No sé si lo habían visto así, pero cuando uno lo mira así, dice, Señor, impresionante lo que Dios hace por nosotros. Y nosotros no podemos hacer tan pequeñas por nuestro prójimo, de perdonar, de ver si de repente algo es injusto, decir, pero ¿cómo está actuando así el injusto? A ver si yo hice todo esto. ¿Entienden? Don Cristian, Eso es un poco. ¿Ya? Elías, sí. ¿podría reformular un poco lo planteado, que como que me perdí? Ya. ¿Podría ejemplificar algo más? Súper. Miren, súper bien. A ver, nosotros estábamos condenados por nacer como pecadores, estábamos condenados a morir, y estábamos condenados a ser juzgados y ir al lago de fuego y azufre. Eso era nuestra condenación. Nosotros estábamos condenados. ¿Por qué? Por nuestra herencia estábamos condenados. Dios, y además pecamos desde pequeño, por lo tanto, Jesucristo da la vida por nosotros y paga toda esa deuda. Pero además, no solamente paga toda esa deuda, sino que además es tan misericordioso, que además nos regala cosas que nosotros no merecíamos, como por ejemplo, tener el gozo permanente, porque Él, antes de que Jesucristo viniese a la tierra, el ser humano no tenía el gozo permanente, no podía tener paz en medio de la tormenta, porque Jesucristo lleva todo eso en la cruz del Calvario. Entonces, a partir de Jesucristo, el cristiano puede vivir, no importa las dificultades que haya, puede vivir con gozo permanente. Y además, no solamente eso, sino que además nos da la gracia para hacer su voluntad, es decir, nos da la capacidad para poder hacer su voluntad. Si nosotros decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, lo único que nosotros tenemos que hacer es decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Dame la gracia para poder hacer tu voluntad. Y eso es el 1%. El 99% lo hace el Señor. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, porque Dios nos da la gracia, que significa el 99% de esa capacidad de poder hacerlo, entonces, adicionalmente, nos regala riquezas eternas para que reinemos con Él. ¿Se dan cuenta? Ese es un poco el concepto. Parte, ¿qué sea? ¿Entiende? O algún otro puede dar otro ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? Parte de las riquezas eternas empieza acá, porque cuando nos da la gracia para obedecer, entonces ya nos empieza a dar gozo y nos quita la amargura, el miedo, el temor, la ira. Así es. Por eso, es que es el gozo que vivimos en esta tierra, lo cual, aquellos que de alguna forma no hacen la voluntad y no buscan la voluntad perfecta de Dios, no la vivan. Entonces, esa gracia para poder hacer la voluntad de Dios no es nuestra capacidad, sino que la entrega el Señor. ¿Se dan cuenta?
Y entonces viene el gozo permanente, que es a su vez dado por el Señor. ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿Se entiende? O Elías, Inge, no sé si Pablito Wilson o alguien más, como para poder ver Sí, si esto queda claro. es tremendo, es profundísimo, tremendo. ¿Sí? Sí, porque si entendemos eso, yo creo que no lo entendemos. Por eso es que tomamos livianamente esta situación, ¿me entiendes? No, el Señor dio la vida por nosotros y entonces nos limpió en la cruz del Calvario, ya. Pero no solamente eso, no solamente eso, sino que además nos hace vivir gozosos en esta tierra, nos da la gracia, que es algo que nosotros no merecemos, y además genera riquezas eternas para nosotros. ¿Mm? Y lo único que nosotros tenemos que hacer es decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. ¿Mm? ¿Sí? No sé si hay algún otro comentario sobre eso. Elías. Por mi parte, le comprendo. Estamos condenados por el pecado original, ¿cierto? Gracias. Estamos condenados a morir y esto que se habla del lago de fuego, sufrir en ese aspecto, el Señor muere en cruz por nosotros, paga nuestra condena, Ese precio, claro. nuestro precio, ¿cierto? Ahí la misericordia de no pagar nuestro precio, ¿cierto? Pero más nos da la gracia de vivir gozoso cuando uno llega a uno se eleva y le busca y este proceso que nos está enseñando, ¿cierto? De poder, ¿cierto? Ya, estamos ahí. Lo que yo no sabía es que no entendía que podríamos haber sido salvos y andar todos tristes y Así es. mal. Y Y hay una mal. diferencia entre, ya, tú vas a ser salvo, te voy a perdonar tus pecados, pero vaya a andar todo lastimoso por la tierra y no Así es, es. te sumo la gracia. La situación es que, cómo lo relacionamos con la buenaventuranza de la misericordia? Perfecto. Porque Entonces, el que alcanza misericordia, disculpe, pero es como lo que viene enseñando usted que funciona como al revés. Yo busco misericordia porque Él fue misericordioso conmigo y me así permite es. hacer su voluntad porque Él permite, es como al revés. Así es. Justamente. ¿Ya? Como Él es misericordioso, súper bien, Elías, el resumen. Como Él es misericordioso, cuando yo digo, Señor, quiero hacer tu voluntad, Él me da la gracia para poder hacer la voluntad, sino de Él, porque si no, no la puedo hacer. Porque yo no tengo la capacidad. Yo no tengo la capacidad como ser humano, nosotros no tenemos la capacidad para poder hacerlo. ¿Dan cuenta? Entonces, Dios, en su misericordia, además, me regala la gracia para poder hacerlo. Y lo único que nos pide, es decir, lo único que nos pide es lo que el ejemplo que hizo Jesucristo. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Es lo único que pide. ¿Dan cuenta? Y Cristian, eso es el 1%. ¿Ya? ¿Sí, Pablito? Entonces, eh, pero sí, el tema de la bienaventuranza es bien especial porque es como la carta fundamental que el Señor le da a sus creyentes, a los creyentes, en especial a los discípulos y bueno, y a todos los que estaban en el monte en ese rato. El tema es que Dios muestra un camino, un surco ahí en el camino para explicar y mostrarnos cómo debe ser o qué va a pasar. Nos da una hoja de ruta de qué va a pasar con nuestras Así es. vidas si creemos en Él y si le seguimos a Él. Eso, eso nos muestra claramente y nos deja claro a qué atenernos cuando enfrentemos ciertas situaciones. Dios dijo, Jesús dijo, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Si recibiste misericordia, tienes que dar misericordia. Si recibiste amor, tienes que dar amor. Si recibiste esperanza, tienes que dar esperanza. Si recibiste gozo, tienes que dar gozo.
Entonces, es un círculo virtuoso, es una rueda virtuosa la que el Señor nos enseña, y es por eso que Él se anticipa, porque es lo primero que les enseña a los que estaban en el monte. Les da la hoja de ruta de qué iba a pasar. Les dice, van a mentir en contra de ustedes y van a inventar un montón de cosas injuriándonos. Pero ustedes tienen que estar tranquilos porque esto es motivo de gozo para ustedes. Y nos muestra todo lo que va a pasar. Eso en general lo que tiene que ver con la bienaventuranza y aquellos que alcanzan misericordia, claro, tienen que cultivar la misericordia porque en esa medida, con la medida que medimos, vamos a ser medidos. Eso siempre se va a cumplir. Eso. Excelente, súper, súper lindo, me parece. Excelente, eso es, justamente. No sé si hay algún otro comentario, ¿no? Justamente, eso es. Y tal cual, recordemos siempre, o tal cual como menciona Pablito Wilson, es la hoja de ruta, en definitiva. Es los aspectos fundamentales que yo tengo que hacer como cristiano. La bienaventuranza son las acciones concretas que yo tengo que hacer para que logre la recompensa que efectivamente el Señor nos ha prometido. Ahora, estas acciones, como siempre, solamente lo hacemos si se lo pedimos al Señor, porque, como siempre decimos, nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios, sino solamente Dios nos da la gracia y entonces podemos hacer su voluntad, pero si no, no lo podemos hacer. Entonces, en definitiva, la pregunta entonces es, bueno, ¿cómo sabemos si estamos de alguna forma aplicando este concepto de la misericordia? Porque dice, bienaventurados los misericordiosos, por lo tanto tengo que ser misericordioso. Entonces, ¿cómo sé si soy muy misericordioso o estoy yendo hacia el camino de la misericordia? ¿Me entienden? No estoy yendo para cualquier otro lado. Porque este es el primer tema, porque es re lindo hablar de somos misericordiosos. Sí, súper lindo, sí, está súper bien. Pero la pregunta, a ver, ¿somos misericordiosos o no? Entonces, hay dos aspectos que nos identifican por qué, si somos misericordiosos o estamos yendo en el camino de aprender a ser misericordiosos. Y acá está puesto justamente en la diapositiva que le estoy mostrando. Entonces, la gracia de la misericordia, porque acuérdense que Dios también da es decir, el ser misericordioso no es algo que brota en mí, no es algo que brota en nosotros. Dios nos la tiene que entregar. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos yendo hacia allá y estamos yendo hacia allá? Solamente cuando le pedimos al Señor que nos muestre lo que hay en nuestro corazón, es cuando empiezan a ocurrir dos cosas en nuestra vida. Primero, empezamos a entender en profundidad lo que Dios hizo por nosotros y lo que Dios está haciendo por nosotros, que es lo primero que mencionamos, que era entender la enorme gracia, y un poco el resumen que después hizo Elías en las diferentes instancias, entender la enorme gracia que Dios tuvo con nosotros, la enorme misericordia que Dios tuvo con nosotros. Eso es lo primero que tenemos que aprender a entender, y eso tenemos que pedirle al Señor y decirle, Señor, hazme entender la enorme misericordia que tuviste por mí, porque de esa forma no voy a ¿cómo se llama? A juzgar a mi prójimo. Y la segunda es cuando nuestro perdón empieza a alcanzar el amor ágape. Es decir, nuestro perdón empieza a alcanzar el amor perfecto. ¿Ya? Y eso vamos a verlo ahora justamente. ¿Ah? ¿Ya? Cuando nuestro perdón empieza a alcanzar el amor perfecto. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto cuando nuestro perdón empiece a alcanzar el amor perfecto, el amor ágape? ¿Qué significa esto? ¿Qué creen ustedes que es esto? Porque el primer tema, entender la profundidad de lo que Dios, la profunda misericordia que Dios tuvo con nosotros, ya lo planteamos al principio. Pero el segundo es cuando nuestro perdón alcance el amor perfecto, el amor de Dios. ¿Qué significa eso?
¿Qué creen? Pero sí, ahí está. ¿Mm? No es ¿Qué el creen amor ustedes? ¿Ya? el amor incondicional. El amor incondicional, súper lindo. Ya, ¿y qué es el amor incondicional? ¿Alguien se le ocurre algún ejemplo de amor incondicional? Súper bueno, es ese amor incondicional, ese amor de decir, Señor, no, ese amor que no tengo un interés. ¿A quién se le ocurre qué significa un ejemplo de lo que es amor incondicional? Yo lo entiendo, Cristian, es cuando a pesar de lo que te puedan hacer, tú sientes ese amor como el amor de Dios que Él tiene hacia nosotros. O Sí, sea, a mí que no me moleste a mí, a pesar de lo que la persona negativamente me puede hacer, pero yo sigo sintiendo ese amor incondicional hacia esa persona. No sé si está bien o no. ya, Cristian, yo ya, lo veo de otra manera, pero no sé si estará bien. ya, En el caso de un matrimonio, si uno de los dos se enferma y ese amor sigue intacto, a pesar de la enfermedad, a pesar de los problemas, a pesar de que a la persona le vaya bien o le vaya mal, uno sigue amando a esa persona incondicionalmente. sí. Miren, cónyuge, cónyuge, ya. ¿Alguna otra observación? ¿Qué significa nuestro perdón alcance el amor ágape? ¿Mm? Ese amor Justamente incondicional, ¿ya? cuando aunque eh, tengamos algo contra una persona que no cambia o que no accede a lo que nosotros quisiéramos, amarlo a pesar de eso, que es algo sobrenatural. O sea, es un Ah, amor perdonador. No sé si así puede es, ser. así es. ¿Ya? Súper bien. Miren, acá hay tres conceptos y súper bien que lo hayan planteado. Primero, el amor de Dios, y esto es sumamente importante entender, no es un sentimiento, no es que yo siento amor por esa persona, sino que por amor a Dios lo hago. Es Claro, es una diferente. Ahora, decisión. cuando yo tomo, justamente es una decisión, como dice Inge, cuando yo tomo esa decisión, después siento amor por él, pero es al revés. ¿Ya? Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Ejemplo, una persona, un pariente cercano, ¿m? Un pariente cercano se ha comportado mal conmigo, se ha comportado mal conmigo, muy mal conmigo, y eso ha generado un dolor en mí, ¿ya? Y eso ha generado un dolor en mí. Por lo tanto, incluso muchas veces yo lo olvido, pero cuando vuelve a surgir una situación me lo hace recordar y me genera una molestia. Grande, chica, no importa, eso es otro tema. Hay molestias más grandes, otras más chicas, pero me genera una molestia. Eso, esa situación, yo ahí no voy a tener el sentimiento de ir a pedirle perdón, ¿me entiendes? O el sentimiento de amarlo, no voy a tener. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que presentarlo eso frente a Dios y decirle, Señor, dame un amor verdadero por esta persona. Es el primer tema. Bueno, pedirle perdón al Señor porque, porque todavía tengo algo contra él, primer tema. Segundo tema, Señor, dame un amor verdadero para que yo tenga un amor verdadero por él. Y entonces, como el Señor me escucha, me va a poner situaciones en la cual
esta persona que es cercana a mí va a comportarse igual como se comportaba hace 10 o 20 años. ¿Se dan cuenta? Y entonces a mí me va a generar molestia. Y entonces ahí tengo ese Señor, perdóname, nuevamente. Perdóname, Señor. Y entonces el Señor va a empezar a actuar y te va a empezar a dar un amor verdadero por esa persona. Y entonces recién entonces vas a sentir un amor verdadero. ¿Se dan cuenta? Sí. No sé si, perdón, pero Inge, no sé si queda claro ese concepto, para que todos entendamos que no es un sentimiento, no es que yo voy a sentir amor por esa persona, porque me ha tratado mal, eso no es así. Yo por amor a Dios lo hago y después Dios me va a dar el amor. ¿Ya? ¿Sí, Inge? Justamente enriquecer lo que tú estás diciendo ¿Ya? al recordarnos que en ese momento cuando nos viene la molestia, el recuerdo, eh, está el Espíritu Santo que nos ayuda en el proceso Así es. y nos Así es. habla, es como una voz, pero no audible, que mira, cállate o mira solamente, recuerda lo que me pediste. Son cosas así como que es como incomprensible eso que hay un, Súper lindo. que uno se da cuenta que no es la voz de uno. ¿Está? Y eso nos va ayudando a capitalizar la situación. Así es. Ahora, este proceso y que está mencionando Inge, que significa capitalizar, es decir, significa que es un círculo virtuoso que yo voy generando, no es que yo lo genero, sino que es el Señor. Por eso tengo que pedirle perdón al Sí, Señor y decirle, Señor, ayúdame, porque esto claramente no lo puedo hacer. Entonces, por eso lo primero que les planteaba, y lo que se planteó acá, es el sentimiento. Y súper bien que lo hayan planteado, ¿eh? Porque no es un sentimiento. El sentimiento, después Dios lo puede, lo hace. Después que obedeciste. ¿Te diste cuenta? Esto es sumamente importante. Después surge en mí. Después surge un amor impresionante que yo, pero después que hice el ejercicio. ¿Ya? es El una decisión segundo entonces. es una decisión. Perdón, el buscar el amor de Dios es una decisión. El creer es una decisión. El tener fe es una decisión. Todo El querer perdonar es una el decisión. perdonar es una decisión. Todas son decisiones, no son sentimientos. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y el problema es que el cristiano cree que son sentimientos, es que yo tengo que sentir, pedirle perdón, tengo que sentir amor por esa persona. Viejo, no va a ser así. En ningún lado el Señor dice que vas a sentirlo. No es así. No es que tengo que sentir para ir a ayudar a otros. No tienes que sentir. ¿Entiendes? No son sentimientos. No, es que yo siento que esa persona está complicada, entonces voy a ayudarle. No tienes que sentir. Tienes que decir, Señor, ¿quieres que vaya a ayudar a esta persona? Muéstrame cómo. Que es completamente diferente al sentimiento, ¿se dan cuenta? El sentimiento es un concepto humano, no es un concepto del Señor. Ahora, buena pregunta, pero por amor a Dios, soy misericordioso y presento un sentimiento profundo por mi prójimo. Pero por amor a Dios. Y entonces alcanzo misericordia que es sumamente superior a un sentimiento. ¿Se dan cuenta? Porque el sentimiento es sentimiento hasta que el otro no me devuelve lo que yo esperaba. Porque si el otro no me devuelve lo que yo esperaba, mi supersentimiento desaparece. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y esto lo entiendo. Por ejemplo, mi cónyuge, ¿ya? Mi esposo, mi esposa, se enferma y yo sigo al lado de él, al lado de ella. Eso puede ser un sentimiento, yo lo hago por amor a Dios, puede ser, sí, pero también puede ser un sentimiento humano. Porque como yo lo amo, cada vez que yo lo ayudo, me siento yo bien. Entonces, como yo me siento bien, lo sigo ayudando. Y no me doy cuenta, no me doy cuenta.
¿Se dan cuenta? En cambio, el amor de Dios es, y la misericordia de Dios y el amor de Dios es, mi cónyuge o mi esposo, mi esposa, se enfermó. Sin embargo, se enfermó, perfecto. Y cuando yo le ayudo en su enfermedad, no me agradece, incluso se molesta conmigo. Y a pesar de que se molesta conmigo y me hiere mis sentimientos, yo lo sigo amando igual que antes. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia o no? Esa es la gran diferencia. ¿Se dan cuenta? Y lo amo incluso más que antes. Pero eso es un sentimiento que Dios solamente coloca. Y por mi obediencia de decir, sigo él y lo sigo haciendo. ¿Ve? Entonces, ahí está justamente el tema de lo que finalmente menciona también Inge, que es este amor. Ese es el amor incondicional del que estamos hablando. Y ese es un amor de gozo permanente. Ahora, este amor incondicional no se puede alcanzar o no se alcanza si no vivo paz en medio de la tormenta. Porque solamente cuando empiezo a vivir el concepto de la paz en medio de la tormenta, este amor incondicional se hace real. ¿Se dan cuenta? Ese es un poco el concepto. No sé si es profundo lo que estamos hablando, pero esto es un poco el concepto de la misericordia. No sé si hay alguna observación, comentario. Entonces, claro, uno compara y dice, pucha, y dice, Señor, tan lejos estoy de eso. Pero no hay problema. No te preocupes. Si empiezo a decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, rápidamente vas a avanzar esos pasos, pero rápidamente. El problema, ¿por qué no avanzamos? Es porque nos oponemos a la voluntad de Dios. Entonces, como nos oponemos a la voluntad de Dios, este amor sobrenatural no aparece en mí, no surge en mí. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Una cosa es que si no estás en la cruz, si no estás crucificado con el Señor, van a pasar de largo muchas de estas situaciones y no nos vamos a dar ni cuenta. Sí, claro. Porque ¿quién ama no esperando ser amado de vuelta? ¿Quién da sin esperar recibir algo de vuelta? ¿Quién espera sin tener expectativa de que algo que se fue vuelva? Muchas cosas. Entonces, nosotros siempre tenemos expectativas y una expectativa humana, carnal, diabólica, como dice el Señor. Y eso es la del pillín, pues siempre el ser humano es como pillín, que espera que porque hace algo va a recibir algo de vuelta y no es así, pues. En Cristo es totalmente al revés. Dios nos concede un amor totalmente incondicional y desinteresado. Dios lo único que espera es que nos parezcamos a su Hijo, nada más, porque Él nos ve en Él y por Él somos salvos. Solamente la obra perfecta de Cristo es la que nos hace acepto y digno delante de Él. Así es. Justamente. Y miren, y perdón, para complementar lo que está hablando Pablito Wilson, el concepto es, ¿por qué no esperamos nada a cambio? No esperamos nada a cambio porque el Señor nos llena todo. Entonces, cuando doy, no espero recompensa. ¿Por qué no espero recompensa? Porque Dios ya me llenó. Estoy tan lleno de Dios. Mi vida es tanto en el gozo del Señor que no necesito que me reconozcan. Que no necesito que alguien me diga, uy, qué bien que lo has hecho. No, porque el gozo del Señor inunda toda mi vida. Ese es un proceso que se empieza a vivir y que cada vez más, a medida que voy juzgando, y esto es justicia, por eso es que bienaventurados aquellos que de hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Se dan cuenta que hablábamos la semana pasada? Bueno, esto es lo mismo. Por eso es lo que dice Pablito Wilson, es que no espero recompensa, ese amor perfecto, ese amor glorioso del Señor, que en una primera instancia se va mostrando de a poquito y después cada vez más, cada vez más, cada vez más. Dios te lo va entregando cada vez más.
¿Dan cuenta? Eso es un poco para complementar lo de Pablito Wilson. Inge, ¿sí? ¿Ibas a hacer una mención? Sí, también seguir complementando con una pregunta. ¿Eso será lo que el Señor llama que nos hará nuevas criaturas? Eso es. A ver, hay dos, sí, importante, buenas, nuevas criaturas. Hay como dos bautismos, como todo dos cruces de agua, una es a la salvación y otra cosa del reino de los cielos. Hay muchas de dos. También hay dos, ¿cómo habías dicho? Dos, Nacimiento. Dos no, criaturas o dos. dos criaturas nuevas. Es decir, cuando yo llego al Señor, y me da la salvación, hay un proceso de criatura nueva, porque indudablemente yo empiezo a entender y ver cosas que antes nunca había visto. Y Eso es porque tengo el Espíritu Santo, que antes porque no tengo el estaba. Espíritu Santo, que antes no lo tenía. Entonces empiezo a escuchar el Espíritu Santo, ahora tengo vida. Eso Claro. indudablemente es una criatura nueva y genera. Pero después está la otra, la perfección, y eso es la salvación. Entonces el otro está la santificación y la perfección, para llegar a la altura de Jesucristo. Y ahí está este proceso de nueva criatura como segunda nueva criatura. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una nueva criatura que por supuesto que es la salvación, porque indudablemente antes hay 500.000 cosas que no entendíamos, pero después empezamos a ver y conocer a Dios, a Jesucristo. Por eso es que aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces empezamos a vivir este proceso de santificación que significa conocer y ver a Dios. Una cosa es ser testigo de la salvación. Uno puede ser testigo de la salvación, pero otra cosa muy diferente es ser testigo de la santificación. ¿Se dan cuenta? Y son dos testigos completamente diferentes. ¿Sí? Cristian, ¿Ya? ¿Sí? se podría entender que nuestras emociones se empiezan a santificar. Así es. Sí, no sé si nuestras emociones se empiezan a santificar, pero nuestras emociones, en vez de estar asociadas a la carnalidad humana, se van enfocando, pueden ser santificados, se van enfocando a cómo Dios ve las cosas. Por eso es que el apóstol Pablo decía, lo que yo quiero hacer con mi mente no lo puedo hacer, con mis sentidos. ¿Por qué? Porque todavía mis sentidos me engañan. Y entonces dice, veo otra ley en mi cuerpo, que significa mis sentidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios va, por su gracia, va haciendo que uno deje de moverse por los sentimientos, porque todo lo empieza uno a ver con el amor de Dios y como Dios quiere, y entonces todo, si bien estos sentimientos de repente uno le molesta algo, pero ahí dice, Señor, perdóname enseguida, y así empieza este proceso. ¿Ya? Y claro, mis sentimientos van todos orientados a Dios. Por eso acuérdense que hablábamos hace mucho tiempo que Dios nos tiene que limpiar en espíritu, cuerpo y alma. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de espíritu, es mi comunión con Dios y que no escucha a Satanás. La alma es el corazón, en definitiva, es el decir, la voluntad, decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y todo va a Señor, quiero hacer tu voluntad. Y en el cuerpo tiene que ver con que mis sentidos estén todos orientados a Dios, a hacer la voluntad de Dios. Por eso espíritu, cuerpo y alma. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso, no sé si hay algo más sobre eso. ¿Ya? Ya. Y el segundo aspecto que tiene que ver, que es la segunda o la sexta bienaventuranza, en realidad, perdón, es la sexta bienaventuranza que dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y acá vamos de nuevo. Es decir, la justicia de Dios, los que buscan la justicia de Dios, los que buscan la misericordia de Dios y los limpios de corazón, hay una profunda relación. ¿Ya? Y tiene que ver con este proceso de la limpieza de corazón se da en aquellos que buscan la justicia de Dios, aquellos que dicen, Señor, quiero hacer
tu voluntad. Por eso es que en Mateo 3:11, ¿podemos leer Mateo 3:11? Y acá de nuevo hablamos de los dos bautismos, ¿no? De los dos, hay todos dos, ¿ah? Y por eso nos confundimos muchas veces un poquito, porque justamente la Biblia está escrita así, para que solamente aquellos que buscan en profundidad a Dios lo entiendan. Entonces, Mateo 3:11, ¿alguien tiene Mateo 3:11? Esto lo plantea lo plantea Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista, que bautizaba para la salvación y que representa el Antiguo Testamento. Entonces, en Mateo 3:11, por favor. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Se dan cuenta? Acá está nuevamente expresado con suma claridad los dos tipos de bautismo. Por eso dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, es decir, la salvación. Indudablemente, tal cual como conversábamos con Inge, y como lo planteaba, eso es una nueva criatura, indudablemente. Cuando yo salgo de la muerte a la vida, soy una nueva criatura. Pero después viene la segunda que dice, cuyo calzado no soy digno de llevar, que Jesucristo, está hablando acá de Jesucristo, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué en Espíritu Santo y fuego? Bueno, antes de eso, está claro acá los dos bautismos, ¿no? ¿Sí? Ahí está claro que son dos conceptos completamente diferentes. Y estamos hablando de la salvación por un lado y la santificación y llegar a la altura del varón perfecto, a la altura del maestro, está en el otro lado. Y entonces ahí dice, habla en bautismo Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué Espíritu Santo y fuego? El fuego de la prueba. El fuego de la prueba, de la cruz diaria, perfecto, ese es el fuego, ¿sí? El tomar nuestra cruz diaria. ¿Y por qué dice al bautizar en Espíritu Santo y fuego? Porque Porque recibimos el Espíritu Santo. sí, es que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad, es el que nos va entregando el conocimiento, por eso es Espíritu Santo y fuego, porque la cruz y darle gracias a Dios por todo, solo lo hacemos si el Consolador nos da esa fuerza, porque si el Consolador no nos da la fuerza, no lo podemos hacer. Y además el Consolador nos revela toda verdad. Por lo tanto, si yo le digo, Señor, quiero hacer tu voluntad, el Señor, el Espíritu Santo, el Consolador, nos da la gracia para poder hacer su voluntad. Y entonces cuando yo hago su voluntad porque tomo mi cruz diaria, también el Señor me empieza a revelar. Y entonces empiezo a entender la palabra de Dios de cosas que antes no entendía nada. Y ahora empiezo a entender. Y eso es el proceso. Y revelar nuestras motivaciones también crecen. Así es. Las motivaciones de nuestras acciones. Claro. Justamente ese Espíritu Santo, súper bien, ese Espíritu Santo va generando una luz en mi vida y de repente me doy cuenta de cuáles son mis motivaciones y me doy cuenta que muchas de las cosas que yo hacía, no estaban motivadas para hacer la voluntad de Dios, sino que eran porque a mí me gustaban, porque yo lo quiero hacer, es decir, tienen que ver con incluso el amor por mis hijos, el amor por un montón de cosas que yo hago, los hago por mi propia motivación, no necesariamente por amor a Dios. ¿Ya? Entonces, eso un poco, por eso dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. No sé si eso queda claro. ¿Alguna observación sobre eso? ¿Algún comentario? No sé qué les parece. ¿Puedo decir algo? Adelante, pero por supuesto, Sandri, bienvenida. No, porque es como que me late ahí esto y no, como que quiero decir que no, pero lo tengo que decir. No sé si tiene que ver, pero como que me viene al pensamiento el mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma,
con toda tu mente Así al es. respecto de todo lo que hablamos, de hacerlo de amar por amor al Señor. Así es. Y eso. Sí, súper, súper bien. Tal cual como mencionaba Pablo Wilson, las bienaventuranzas son como el catálogo que si yo le doy gracias a Dios y empiezo a vivir esto, es el catálogo para hacer cumplir el resumen de los dos mandamientos, que es ama al Señor por sobre todo, y el segundo, que es reflejo del amor por sobre todo a Dios, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, esto también es un tema sumamente importante. Es decir, si yo no amo a Dios por sobre todo, no puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. Y si no amo a mi prójimo como a mí mismo, no puedo amar a Dios por sobre todo. Entonces, ¿por qué empiezo? Por diciendo, Señor, dame la gracia. Ese es ahí empiezo. Señor, perdóname, Señor, esto no lo puedo hacer, es demasiado grande para mí, es demasiado difícil, Señor, dame la gracia para hacerlo. Muéstrame lo que hay en mi interior, perdóname. Por eso el primer paso es arrepentíos. Entonces, ¿se dan cuenta? Ese es, porque la forma de llevar a la práctica el amor de Dios, que está por sobre todo, es amando a mi prójimo como a mí mismo. Es dar la vida por el prójimo. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma práctica, porque si no es pura teoría. Si no, el cristianismo se transforma en una teoría. Yo digo, yo amo a Dios por sobre todo, sí, pero trato a mi prójimo, no soy capaz de quedarme callado, no soy capaz de darle gracia frente a injusticia al Señor, entonces no estoy aplicando el segundo mandamiento, por lo tanto es pura teoría, ¿se dan cuenta? Con ¿Sí? todo el corazón, digamos, eso sería la voluntad. La voluntad, perfecto, súper bien. Gracias, Sandri, eso es sumamente importante. El corazón en la Biblia representa la voluntad nuestra. Por eso, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu voluntad. ¿Se dan cuenta? Acuérdense que, y esto siempre estamos hablando, todo esto es voluntario. Tal cual como Jesucristo dio la vida por nosotros en forma voluntaria. Por eso es que Jesucristo nunca va a tocar nuestro libre albedrío, porque todo es voluntario. Todo es, Señor, quiero hacerlo. ¿Se dan cuenta? Y entonces Dios te da la gracia. Eso es un poco el concepto. Todo es voluntario. Por eso es, hijo mío, dame tu corazón, dame tu voluntad. Y si yo doy la voluntad, Dios empieza a actuar. Y entonces empiezo a vivir este tema del gozo permanente, este tema de empezar, y todo empieza a girar alrededor de Dios. ¿Les parece? ¿Sí? No sé si hay algún otro concepto. Bueno, y dejo planteado, porque lo vamos a ver recién la próxima semana, el próximo domingo, porque no lo vamos a ver, en 1 Juan 3, 5 y 7. Si empiezo a vivir esto, empieza a ocurrir esto que ocurre acá. Es el resultado. 1 Juan 3, 5 al 7, que ya también lo hemos visto en otras situaciones. ¿Alguien lo tiene para poder leerlo? 1 Juan 3, 5 al 7. ¿Alguien lo tiene? Sí, yo lo tengo. Porfa. Inge, ¿no? Ya. Inge, porfa. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se ¿Eso purifica a 1 sí Juan? mismo. ¿Sí? 3, Primera Juan. ¿Sí? 3, del 5 al 7. Del 5, perdón. Del 5 al Entonces 7. dice, y sabéis que Él Este. apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que nos lleva a las bienaventuranzas.
a no pecar voluntariamente. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, por eso es que estamos conversando esto. Porque entonces empezamos a vivir a no pecar voluntariamente. ¿Mm? Y por eso todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es salvo, por supuesto es salvo, pero no está viviendo el proceso de santificación, que es completamente diferente. No está viviendo el proceso de Espíritu Santo y fuego. Y por consecuencia, como no está viviendo el proceso de Espíritu Santo y fuego, tampoco vive el gozo permanente. ¿Y por qué no? Esto ya lo hemos hablado muchas veces. ¿Y por qué no vivo el gozo permanente? Porque peco voluntariamente. Porque hay algo en mi vida que impide que tenga paz en medio de la tormenta. ¿Mm? Esto es parte de lo que vamos a terminar de conversar el próximo domingo. ¿Mm? Que tiene que ver con esto. No sé si para cerrar, algún comentario, algo que les ha llamado la atención, algo que puedan resaltar, alguna duda, ¿qué les parece? No, no solamente el alcance que hizo Inge acerca del tema de que el tema de nuestro, digamos, cuando estamos en Cristo, ¿ah? Como en qué etapa. Y desde que le conocemos, desde que le recibimos, tenemos la naturaleza de Dios. Dios se hace el intercambio, se conmuta la pena, Él recibe el castigo y nosotros la salvación. Y ahí cambia de inmediato la naturaleza nuestra de una naturaleza muerta a una naturaleza divina, de vida. Cristo. Absolutamente. Y que nos permite y nos lleva a tener el derecho de poder ser llamado hijo de Dios. Pero de alguna forma, reinaremos con él una vez que vivimos todo este proceso de santificación. ¿Me cuenta? Por eso hay una diferencia, ¿eh? Y eso también parte de lo que vamos a ver. Pero efectivamente, es decir, antes no podíamos tener esa naturaleza divina del Señor, hoy en día sí lo podemos tener. ¿Ya? Y eso es un poco la gran diferencia. Y por eso en ningún momento hablamos de que el pecado voluntario es porque pecas voluntariamente que pierdas la salvación. No, en ningún momento eso no es eso. Pero sí, la pregunta es si estoy dentro del grupo de las vírgenes necias o de las vírgenes prudentes. Y esa es la pregunta. Que cada uno de nosotros tiene que hacer con el Señor. ¿Sí? Pero bien, súper bien, Pablito. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Buena observación. Y eso a nadie le tiene que caer en duda. ¿Eh? ¿Ya? ¿Alguna otra observación? ¿No? Ya. Amén. Hablemos, Elías, no sé si nos podrías llevar en oración para poder cerrar esta reunión, por favor. Sí, Sí, amén. Padre Santo, te damos las gracias por este día, Señor, por esta oportunidad de aprender de tu palabra, de lo que has hecho por nosotros y nosotras, por el hecho de concedernos tanto misericordia, pero también la gracia con ella. Te pido por cada una de las personas que están aquí, que tú puedas bendecirle, que pueda poner gozo en su corazón, que pueda ser también bálsamos para sus almas en caso de tener alguna situación particular, Señor, tú con ellos. Bendice cada familiar de las personas que están aquí, de los sus seres queridos, que tú puedas prosperar este 2026 todos sus proyectos, Señor, pero por sobre todo, Señor, que podamos aprender de ti y qué quieres para con nosotros. Te doy la gracia y todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor.